El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da gusto saludarles. Vamos a hablar sobre el tema del agua porque se nos viene una ley general de aguas y antes de que sea aprobada hay que ponernos todos de acuerdo. Ciudadanos, gobierno, empresarios, tenemos que participar, cada uno exponiendo cuáles son su visión y las necesidades que tiene para vivir, para trabajar, para producir, para gobernar, pero todos tenemos que escucharnos. Está con nosotros Rafael Huizar Álvarez, él es técnico titular del Departamento de Geología Regional del Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene todo el conocimiento de causa porque son un grupo de investigadores de la UNAM que están analizando, bueno, ya tienen toda una lectura muy al detalle de la iniciativa que mandó el gobierno a la Cámara de Diputados para la Ley General de Aguas, que tiene muchas aristas, que tiene muchos puntos inconstitucionales. ¿Cómo estás, Rafael? Bienvenido. Buenos días, encantado de verles. Gracias. Platícanos, descríbanos esa ley, cuáles son los puntos contradictorios e inconstitucionales que tiene. Bien, esta ley que surge espontáneamente, bueno, porque se gestó hace 3 años, pero no la habían presentado, es una ley que, si bien es cierto, se relaciona con el derecho humano al agua, que es el eslogan que tiene y que es lo menos que cumple. Sí, no es más que una copia de la ley anterior, vista monetariamente. O sea, no es una ley nueva en absoluto. Lo que esta ley es una copia de la ley actual y que si comparamos esta con la anterior, es mejor la que tenemos ahorita. ¿Por qué razón? Porque ahí tiene al menos inconsistencias en cuanto al funcionamiento del organigrama del agua, ¿verdad? Si bien es cierto, es terrible, o sea, tendríamos que cambiar, por ejemplo, la estructura de Conagua para que esto funcione. De nada sirve una nueva ley si quienes la ejecutan son los mismos y tienen los hábitos y costumbres de siempre. Una ley no puede ser así, tendrían que cambiar todas las cosas. Y si vemos esta ley en sí como tal, esta propuesta de ley, porque no le podemos llamar ley todavía, esa propuesta de ley, pues es una ley bastante autoritaria, demasiado fascista, de ese tamaño, y tiene muchas inconsistencias, pero graves, a manera de aspectos jurídicos. Inclusive si ustedes la leen, no hay consistencia, no hay coherencia en la redacción. Hay detalles gramaticales inclusive, que es decir, ¿quién ha hecho esta ley? ¿Quién estuvo atrás de esta ley? ¿Cuál era la prisa por hacerla, no? Y luego se nota el desdén, pero gran desdén hacia la población. Aquí lo que menos importa es la población. Sí importa la población, pero la población de los que tienen dinero. Esos son los que importan. ¿Por qué? Porque para empezar se está tratando de hacer una dirección en donde el agua tenga un precio. Y lo grave de esto es que estamos viendo al agua, o hemos visto siempre el agua. Bueno, yo no me meto de ellos, pero ya hablo en el procesivo. El agua no es un recurso. Y como no es un recurso... No es un producto, quieres decir. No es un recurso. ¿A qué te refieres? Porque si lo vemos como recurso, se convierte en un producto. ¿Sí? El agua es un bien. Muy bien. Y como un bien, no tiene por qué tarifársele con un precio. Es cierto que hay que pagar por la extracción, pero no por eso hay que ser muy tecnócrata y buscar lucrar con el agua. Sin embargo, esta ley lo que quiere es hacer mercados de agua, ¿sí? Este bien no tiene por qué ser limitado a las personas, ¿sí? La ley tiene como uno de sus eslogans que es: para cumplir el derecho humano al agua, tengo que hacer una ley, porque además la infraestructura no me sirve, porque los que están administrando el agua ya no funcionan, porque estoy desperdiciando mucho,
que son cosas que conocemos desde hace 50 o 60 años. Pero no habla de por qué estamos contaminando mucho, no habla de descontaminar, no impide trasvases, no impide concesiones, prohíbe la investigación para la denuncia de contaminantes en los ríos. La investigación privada para la denuncia queda prohibida y sancionada. Sí. Bueno, ahí es a donde quería llegar en un momento. Sí, por favor, llega. Pero en principio es que el agua no puede limitarse, ¿no? Las comunidades que en esta propuesta de ley son las comunidades y los pueblos indígenas son las que más van a sufrir, porque el agua se está viendo como un producto, como un comercio, ¿sí? Como un recurso al cual se le pone un precio y se dice, bueno, de acuerdo a tu bolsillo, yo te podría dar agua. Eso implica que inclusive se puede dar agua de diferentes calidades. Actualmente en el mercado ustedes ya pueden conocer botellas, agua gourmet y agua de no sé cuántos. Eso simplemente es lo que podemos esperar. Eso es lo que viene, de que yo tenga en mi casa un agua de una muy buena calidad y que no me falte el servicio y que derroche la que quiera, lo cual está totalmente horrible, porque no debe ser así, al precio que yo tenga. O sea, vamos a seguir en lo que yo la uso, yo la tiro porque yo la pago, y eso es lo estúpido. ¿Sí? Necesitamos que sea un ahorro obligado de todos parejos. Si él se tiene derecho a 100 litros, el otro tiene que tener derecho a 100 litros, no importa quién sea. ¿Sí? El derecho humano al agua ellos lo han fijado para decir, mira, te voy a dar 50 litros y estoy cumpliendo. Quiero que alguien me diga qué puede hacer con 50 litros al día, y además no me están garantizando que me den todos los días 50 litros. Si así fuera, aún así estoy mal. ¿Sí? Por lo tanto, eso es una cosa que no puede ser posible. Y luego, si analizamos la parte de la contaminación, ahora hay una cosa más interesante, porque las normas dicen que a partir de una determinada cantidad, de una concentración de una sustancia o de cierta cantidad de bacterias, yo ya no pueda tomar ese agua, porque consecuencias de salud. Las bacterias esas se determinan, se ven a las cuantas horas, porque me da una enfermedad digestiva y al rato tengo enfermedades que se ven inmediatamente, deposiciones, etcétera. Pero hay enfermedades más graves que eso, que son los químicos, los elementos radioactivos, cancerígenos. Eso no se manifiestan en 3 días, se manifiestan en años. Entonces las normas dicen que a partir de cierta cantidad ya no se puede, no se deba tomar ese agua. Y lo que ahora piensan hacer con esta propuesta es que dicen, no se permite introducir sustancias químicas o alteraciones físicas al agua por arriba de la norma. Quiere decir que si yo tengo un agua que tiene 0.00005 de arsénico, cuando la norma dice que es 0.5, yo le puedo subir 100 rangos de valor más, le puedo meter arsénico, y cuando llegue al 0.5 ya no le puedo meter, pero yo ya contaminé el agua. Y eso es lo que están permitiendo, eso es una cosa terrible. Claro, terrible porque hay como una estrategia perversa, contamino el agua con dolo, alevosía y ventaja para desplazar a los pobladores y quedarme con sus tierras. Naturalmente. Por ejemplo, vamos a un corte y regresamos. Perfecto.
Vas a sorprender. Continuamos en Anunciación TV. Repito. Continuamos y quiero decirles que estamos con el doctor Rafael Huízar Álvarez. Él es técnico titular del Departamento de Geología Regional del Instituto de Geología de la UNAM y él es doctor en geohidrología. No estoy hablando con cualquier persona. Hemos querido traerles a ustedes esta conversación para que estemos bien enterados de cuáles son las inconsistencias de la propuesta de ley general de aguas que envió el gobierno, los tres partidos, a la Cámara de Diputados, que afortunadamente está paralizado porque hasta que no nos pongamos de acuerdo no se puede permitir que aprueben algo tan absurdo y fascista como ya lo dijiste en el anterior. Bueno, quiero aprovechar lo que has mencionado para decir que precisamente un día antes de que se fuese a dictar ese dictamen, esa propuesta, nosotros fuimos precisamente a decir en conferencia de prensa que eso no podía pasar y argumentamos muchas cosas que en buena medida influyó bastante para haber detenido este dictamen, si no creo que eso hubiera pasado. Y por suerte nuestra también el rector de la universidad, el doctor José Narro Robles, unos días después también se pronunció, no sé si estuvieron enterados, donde él pues naturalmente exhorta a las cámaras, al Congreso en general, a retomar esto con otra visión. Y bueno, en eso estamos, ahorita seguimos en frente, argumentando todo esto que ahorita nos permiten ustedes decir. Y bueno, en efecto esta ley es tan fascista que bueno, lo que a ellos les importa es que la gente se acostumbre a pagar el agua, pero a precios que se le fije. ¿Quién va a fijar los precios? Quienes operen el agua. O sea, la tendencia es crear organismos operadores. Esos organismos operadores sabemos que nunca son entes paraestatales, son simplemente empresas privadas que vienen a administrar el agua y ellos van a fijar el precio porque ellos tienen que recuperar su inversión, su costo financiero de estar administrativos. Y desde luego tienen que ganar, ¿cierto? Tener una ganancia permanente. Por supuesto, esto no puede ser gratis, no es altruista y esos precios van a costar. ¿Quién va a fijar los precios? Ellos. Con agua o la autoridad va solamente a ser complaciente y adelante. Hay organismos operadores en México desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Pero es muy cierto que el 90% de estos organismos operadores que hay son ineficientemente eficaces en todos los aspectos, en el servicio y en la administración y por lo tanto financieramente siempre están mal. ¿Y quién tiene que pagar? El usuario. Y el gobierno tiene que inyectar dinero que también es dinero público. O sea que el negocio es todavía redondo, ¿no? Yo invierto, pero después, si me va mal, yo no pierdo nada, ¿sí? Eso es terrible. Y esto de fomentar el trasvase para el argumento de que las ciudades no tienen agua, pues es un mito. Esta ley tiene muchos mitos. Una es la escasez, otra es la disponibilidad y otra es la sobreexplotación. Esos son mitos porque la sobreexplotación es simplemente que lo que yo saco, o sea, lo que los popotes, los tubos están sacando, es más de lo que entra. Pero resulta que esa diferencia se obtiene con cifras que están totalmente imaginadas. ¿Qué quiero decir? Que existe una deficiencia muy grande en infraestructura de medición para poder hacer verdaderos cálculos. Tan solo es bien simple y cualquiera puede saberlo.
no se conoce con precisión cuánta agua se extrae. Es decir, en esta ciudad que tiene mucha infraestructura de medición, ni siquiera aquí se conoce cuál es el valor total de extracción. Y después compararlo con valores de recarga, que son también calculados con valores muy pocos, es decir, necesito yo mucha densidad de información para hacer un buen cálculo. De lo contrario, esto no es un buen cálculo, es una suposición, y por lo tanto yo estoy ya argumentando que ya no tengo agua, ¿verdad? Entonces no es un problema de administración, digo, no es un problema de que ya no hay agua, es un problema de gestión. Hagamos una gestión eficaz, que no necesariamente para eso tengas que tener organismos privados, y esto se soluciona. Hagamos buenos balances, sepamos si de veras ya no hay disponibilidad, y entonces sí vemos qué soluciones planteamos, ¿sí? ¿Cómo es posible que en los lugares, si ustedes se pusieran a revisar un mapa donde están todos los acuíferos sobreexplotados, en los últimos 6 años es donde más inversión se ha hecho, ¿sí? ¿Qué pasa con los organismos que están en esos lugares? Pues no hacen nada. Entonces las mayores inversiones están en ciudades, en lugares donde se habla de acuíferos sobreexplotados. La Ciudad de México, un acuífero sobreexplotado por cuántos años, y ahora inclusive hasta un aeropuerto va a entrar, ¿no? Si ya no hay agua, ¿cómo puedes traer un mega obra, un megaproyecto que va a requerir suficiente agua? Y no hay. La escasez, pues también, el mito de escasez está pegado con la sobreexplotación. Si está sobreexplotado, tengo escasez, ya no tengo agua. Y la sobreurbanización. Eso es junto con pegado. La ley debiera sancionar que los proyectos de desarrollo deban estar acorde con la capacidad de carga del lugar. ¿Qué quiere decir esto? Que primero se tiene que evaluar el agua, los recursos del suelo, la vegetación o minería si es que hay ahí, y después digo de qué tamaño va a ser el urbe que va a crecer ahí y cuáles serán las áreas industriales que crezcan. ¿Estarías de acuerdo todo en consenso? ¿Sí? ¿Estarías de acuerdo en que se recuperen los ríos que cruzaban por la Ciudad de México, río Churubusco y el que venía por Avenida Chapultepec? Sería fabuloso, lamentablemente no hay espacio para eso, es decir, ahorita el caos en la ciudad es el tránsito, y si ahí abrimos un canal otra vez para que ahí vaya ese río, primero tenemos que tratar el agua para que el río sea bonito, ¿no? Y no tenga ese perfume que sale de este tipo de aguas residuales, pero ese es el problema que tendrían sitios como este, ¿no? Sin embargo, es mejor que se limite el crecimiento del área y que se hagan más ciudades, ¿no? Eso no puede ser posible. No puedes concebir que las zonas de Santa Fe, las zonas de Barranca del Muerto, las zonas de Álvaro Obregón, que tienen excelentes manantiales, pues se estén contaminando por la zona urbana. Ahora, me gustaría muchísimo que nos des tu opinión sobre el tema de la minería a cielo abierto y cómo contamina, cómo consume agua y luego la devuelve a los ríos ya contaminada, el daño que le causa a la tierra, y también el fracking, que también nos amenazan con el fracking, y ya nos han dicho acá algunas otras organizaciones no lucrativas de la sociedad civil, investigadores, que esta ley general de aguas, esta iniciativa de ley, ha sido diseñada tal cual para favorecer el fracking, para que puedan usar tanta agua, 29,000 millones de litros al día por cada intento de extracción de gas. Sí. Shale, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con la tierra, con el fracking, y qué vamos a esperar de un país que está totalmente vendido en sus zonas mineras a los extranjeros, ¿no? Y el daño a la tierra. Vamos y volvemos. Sí. Con esto, regresamos.
Continuamos y Francisco, a decir de los líderes sociales que han estado muy involucrados en el tema de la ley y la defensa de la iniciativa ciudadana para la Ley General de Aguas, que han presentado el Centro Mexicano de Derecho Ambiental junto con otras organizaciones, etcétera, que todavía se tendrá que seguir discutiendo y aportando nuevos elementos, pero la que mandó el gobierno se dice que está diseñada exactamente para favorecer el fracking, el trasvase de agua, las concesiones de agua, pero todo en favor de industriales y empresarios, que esa es la lectura generalizada que se da a esta ley. ¿Ustedes qué han visto? Bueno, en realidad la lectura nunca dice, por ejemplo, privatizar, es obvio que no lo van a decir. Sin embargo, al análisis de las formas en que está redactada, es evidente que se trata de un mercado del agua y quiénes son los que son capaces de administrar agua en grandes volúmenes, pues los grandes industriales, las grandes embotelladoras de agua, los productores de alimentos, vamos a decir, puedo decir nombres, no sé. Si sí, estamos, claro, está Coca-Cola, está Danone, está Nestlé, ¿sí? Pepsi-Cola y estas gentes que el mercado es el agua. El mercado más grande en cuanto a líquidos es el agua. El petróleo, tú puedes vivir sin petróleo todo el tiempo, te puedes caminar, desplazarte, pero sin agua no puedes vivir. El mercado del agua son miles de millones de pesos al año que no se comparan con el petróleo. Y bueno, evidentemente esta ley está totalmente ligada por coyuntura con las reformas estructurales. El fracking necesita millones de metros cúbicos de agua y como lamentablemente no hay una correspondencia entre las zonas de gas y las zonas de agua, pues ese agua tiene que llegar de donde sea y quizás haya tubos que vengan desde Chiapas o desde inclusive Guatemala hasta Monterrey. Esos serían capaces de hacerlo, ¿sí? Lo cual crearía problemas ambientales y sociales muy grandes que no los están visualizando, y si los están visualizando no les importa. Es nada recomendable que se haga ese tipo de trasvases, para nada. ¿Por qué? Porque agua sí hay, lo que pasa es que para las cantidades de agua que requiere esa industria no las existen. Sin embargo, también hay problemas ambientales ahí mismo. Imaginemos que se hace el trasvase de agua hacia Monterrey. Esos 30,000 o 40,000 litros de metros cúbicos de agua que meten, después van a regresar llenos de contaminantes. Tienen que meter 300 compuestos químicos para producción de gas, y ese agua regresa con otro tanto de contaminantes que no son capaces de tratar. O sea, no hay una planta de tratamiento que ese agua que viene del fracking la pueda tratar otra vez y se pueda utilizar. O sea, son problemas ambientales muy graves, y eso está parecido a la minería. Es decir, la minería extrae agua y como le sobra agua, tiene que desecharla, pero ya la desecha contaminada. Debería de haber una ley que meta a la minera en donde trate esa ley, trate ese agua y se deje en las mejores condiciones para que no tenga problemas de contaminación río abajo y en las comunidades también, porque muchos de esos contaminantes quedan en el aire y son problemas respiratorios, cancerígenos y de mil índole, ¿no? O sea que eso es realmente una ley que no le está importando. El problema ambiental y el problema de los ecosistemas no está contemplado para nada en esa ley. Tan solo para darles un ejemplo, es que en esa ley se dice que se atenderá a aquellos ecosistemas que estén vinculados con el agua, ¿sí? O sea, un ecosistema no puede vivir sin agua. Todos y ellos los piensan solamente atender a aquellos que estén vinculados, para ver el grado de sabiduría que tienen estas personas, los que estén vinculados con el agua, ¿no? Y como todo esto es un problema, pues, ambiental, hidrogeológico, químico, etcétera, pues es más fácil que la gente no se entere y que nadie quiera saber en qué situación está el ambiente, y se les ocurre prohibir la investigación. Si todo aquel que quiera investigar, tan solo monitorear, algunas comunidades que están preocupadas por saber si están tomando buen agua, pueden ellos tomar una muestra e ir a examinarla y reclamarle en su momento quizás a la autoridad: oye, mi agua se está contaminando, ¿sí? Y la autoridad le va a decir: bueno, ¿tú cómo te enteraste? Pues mira, aquí tengo una muestra. ¿Y quién te dio permiso de tomar muestra? Y va a estar sancionado, ¿sí? Y las multas no son cualquier cosa, son de 200 a 50,000 salarios, ¿sí? Igualmente pasaría con el contaminante. El que contamina, bueno, pagará 50,000 salarios mínimos. Si se trata de una industria, pues que son 50,000, son 3 millones de pesos, los pago y listo, ¿no? Y un ciudadano de a pie no va a pagar ni siquiera 100,000 pesos. Eso es tremendo. Y luego la parte fascista culmina con: si nadie atiende esto que la ley dice, hay un artículo que especifica claramente que
la autoridad, en este caso Conagua, podrá utilizar la policía, podrá acudir a la policía para hacer que se cumpla. Es decir, si no cumples, viene el ejército, te aplasta y lo cumples. Eso está muy criminal. Es decir, si sigues investigando, evaluando el nivel de contaminación del agua en forma privada para hacer denuncia pública, te mandan a la policía. Sí, pero si no lo haces, porque bueno, la ciencia, para empezar, nosotros hacemos ciencia. La ciencia nunca debe estar ni está subyugada a algún interés. O sea, la ciencia hace investigación para la sociedad, para generar conocimiento, para resolver problemas de la sociedad y del país, desde luego. Por lo tanto, no tiene por qué ser así de que tengo que pedir permiso para yo hacer mi investigación y generar conocimiento. Claro, es un absurdo. Esto es simplemente el ver cómo ellos quieren tener el control total y que nadie se entere de qué pasa, ¿sí? Eso no puede suceder. Entonces, esta ley tiene que irse a donde debe estar, allá, a la basura. No sé dónde, y bueno, hay que hacer otra ley, porque esta ley es un proyecto de ley que no sirve, no cumple para nada y sobre todo limita el derecho humano al agua. Ahora, los investigadores de la UNAM, encabezados por ti en el Instituto de Geología de la UNAM, están trabajando ya en un nuevo proyecto de ley para presentarlo a las autoridades, ¿cierto? Estamos elaborando, estamos empezando con un grupo, desde luego, interdisciplinario en la universidad, y vamos a convocar a otras universidades a participar, porque es un proyecto nacional, entonces tiene que haber voces de otras universidades en cuanto a lo que esta ley respecto al agua deba tener. Eso vamos a hacerlo y esperamos tenerlo pronto para proponerlo. Ya en esta legislatura no tiene caso, será a la próxima, que es cuando inicia de nuevamente esto. Pero sí, esta ley que quieren poner, que ya hemos dicho que no sirve, hay que quitarla y poner otra historia. Pero lo que sí es importante es que también dije yo que en la Conagua debe cambiar su estructura. Ahorita la Conagua quizás tenga 30, 40 mil empleados, de los cuales les aseguro que no hay ni siquiera 5 hidrogeólogos, es decir, gente que estudie el agua subterránea, de ese tamaño, ¿sí? El IMTA, que es el consultor principal de Conagua, tiene 2 gentes de las, no sé, 300 o no sé cuántas gentes tiene 2 gentes que conocen un poco del agua subterránea, pero no más. Así es de que hace falta también mucho personal que especialice, y ese es un tema que esta ley no está considerando, cuando debiera irse también por allá. Así es, muy importante. Rafael Huizar Álvarez, técnico titular del Departamento de Geología Regional del Instituto de Geología de la UNAM, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y esperemos que la gente promueva más y que se manifieste contra este proyecto y que además aporte ideas. Exactamente, y que investigadores se sumen a ustedes de todas las universidades para poder hacer un nuevo proyecto de ley general de aguas en favor de la nación mexicana, de la soberanía nacional, de la productividad en el campo, de la soberanía alimentaria, del derecho humano al agua y de ningún modo en favor de unos cuantos industriales. Esperamos la propuesta que va a salir de este grupo de investigadores. Muchísimas gracias. Pues en cuanto esté por ahí les anunciamos. Gracias. Gracias a ustedes. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.